Buenos días, doctora. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Sí, doctora, se ve bien. Ya están conectados la mayoría, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que les va a entrar en el parcial, ¿verdad? Y para ello vamos a iniciar hablando sobre lo que es un sedante hipnótico. La palabra sedante hipnótico indica que ¿verdad?, fármaco puede aliviar la ansiedad en el caso de que una persona esté muy ansiosa y además de eso, ¿verdad?, puede estimular el sueño, o sea, puede dar hipnosis. El sedante entonces va a producir una disminución de la actividad moderada o de la excitación, ¿verdad?, y calma al receptor, en ese caso, ¿verdad?, del paciente ansioso. En cambio, el hipnótico es un fármaco que produce somnolencia, que facilita el inicio y el mantenimiento del estado del sueño, asemejándolo a un sueño natural. El receptor puede ser despertado fácilmente. Entonces, vamos a decir nosotros que vamos a tener depresores de lo que es el sistema nervioso central con comportamiento sedante e hipnótico, como son las benzodiazepinas, los compuestos Z y los barbitúricos. Lo que se puede. Aquí tenemos curva de dosis y respuesta para dos sedantes hipnóticos hipotéticamente, ¿verdad? Tenemos que, si ustedes se fijan, a medida nosotros vamos aumentando en el eje de las X, se encuentra la dosis y en el eje de las Y van a estar los efectos inhibitorios a nivel del sistema nervioso central. Entonces podemos ver que el medicamento B, si nosotros vamos aumentando la dosis, ¿verdad?, la dosis va a ir produciendo a mayor dosis, va a ir produciendo mayor efecto, ¿verdad? Inicialmente calma o tranquiliza al paciente. Si yo aumento la dosis, puede ocasionar hipnosis o sueño, y si yo aumento demasiado la dosis, puedo ocasionar algún grado de anestesia en el paciente. Entonces, en el compuesto A, nosotros vemos que también tiene el mismo comportamiento, dosis-efecto, pero vemos nosotros que el compuesto, ¿verdad?, el compuesto B es un poquito, ¿verdad?, más potente que el compuesto A, porque el compuesto A, ¿verdad?, el compuesto B con casi las mismas dosis va a provocar, ¿verdad?, efectos, digamos, más tempranamente que el compuesto A. Entonces, ¿de qué depende si nosotros vamos a utilizar un fármaco como hipnótico o como sedante? De las manifestaciones clínicas que el paciente lleve. Hablando un poco de historia, vamos a decir que antes de la introducción de los barbitúricos, que ya los vimos que son los antiepilépticos, se usaba el hidrato de cloral, el paraldehído, el uretano y el sulfanol como efectos sedantes, pero fue hasta 1903 en donde se introduce el barbital y en 1912 el fenobarbital, que pudieron notar que tenía efectos no solamente anticonvulsivos, sedante hipnóticos. Se da la separación parcial de las propiedades sedantes, hipnóticas y anestésicas de las propiedades anticonvulsivantes del fenobarbital para buscar agentes más selectivos, ¿verdad?, y funcionales en el sistema nervioso central, y se van descubriendo lo que son las familias de las benzodiazepinas que tienen alta potencia ansiolítica con relación a la depresión del sistema nervioso central que generaban los barbitúricos en el pasado, y además de eso, ¿verdad?, también tiene poderes hipnóticos. Las benzodiazepinas promueven la unión del... Si nosotros potenciamos el receptor GABA, ¿verdad?, lo más probable que vamos a obtener, ¿verdad?, específicamente al receptor GABA, que es donde el foco o el blanco
celular de lo que es las benzodiazepinas, las cuales actúan en este receptor de una forma directa a un sitio específico distinto del sitio de unión GABA. Algunos efectos de las benzodiazepinas que nosotros podemos ver, sirve como hipnótico, sirve como sedante. Las benzodiazepinas pueden ser utilizadas como relajantes musculares, como ansiolíticos, como amnésicos y también se pueden utilizar en las convulsiones. El ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor por excelencia del sistema nervioso central, se sintetiza en el cerebro y se forma a partir del glutamato mediante la enzima GAD. La presencia del GAD en las neuronas determina si necesita GABA como neurotransmisor. El GABA actúa uniéndose y activando los receptores inotrópicos y metabotrópicos específicos de las membranas pre- y postsinápticas. Aquí tenemos el receptor, ¿verdad? GABA, que es el blanco farmacológico de lo que son las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas son moduladores estéricos de la función del receptor GABA-A, las cuales van a incrementar la afinidad del receptor GABA-A por el GABA y así aumentar las corrientes de cloro inducidas por el GABA, aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro del receptor del GABA, ¿verdad? Sus efectos dependen de la liberación presináptica del GABA. Entonces, ¿qué es lo que hace la benzodiazepina al unirse al receptor GABA-A? Abre los canales de cloro, el cual, si ustedes se fijan, el cloro tiene una carga negativa, es un ion negativo, es un catión, ¿verdad? El cual se introduce en el citosol de la neurona, ¿verdad? Específicamente para provocar una inhibición de la hiperactividad del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, vamos a hablar del ADME de las benzodiazepinas y vamos a decir que son absorbidas completamente, ¿verdad? A excepción de clorazepato. De acuerdo a su vida media de eliminación, se clasifican en 4 categorías: benzodiazepinas de acción corta, de acción de ultra corta, de acción corta, que la vida media anda menos de 2 a 6 horas, y de acción intermedia y de acción prolongada. Las de acción intermedia anda entre 6 y 24 horas y las de acción prolongada mayor de 24 horas. Esto es uno de los puntos importantes que deben de aprenderse ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son las de acción ultra corta, las de acción corta, prolongada y las de acción intermedia? Las benzodiazepinas se unen a proteínas plasmáticas, tiene rápida absorción en los órganos bien perfundidos, es decir, en el cerebro, atraviesan la barrera placentaria y son secretados en la leche materna, por lo tanto, no están muy indicados en las mujeres embarazadas, ¿verdad? Que tienen, digamos, mucha ansiedad, a no ser que sea más el riesgo que el beneficio. Y como todo, ¿verdad? Son metabolizadas por el microsomal hepático CYP. Dentro de las propiedades farmacológicas de las benzodiazepinas, estas tienen efectos terapéuticos que resultan de la acción sobre el sistema nervioso central y sobre todo esas acciones van a provocar efectos sedantes hipnóticos, van a disminuir la ansiedad, pueden ayudar a relajar el músculo, ¿verdad? Pueden producir una amnesia anterógrada, es decir, que el paciente olvida un poco cosas del pasado, y también estas se ha comprobado, ¿verdad? Que algunas ya las vamos a detallar más adelante, tienen actividad anticonvulsivante, es decir, paran las convulsiones y sirven como abortivas de las convulsiones. Producen una vasodilatación coronaria y un bloqueo neuromuscular. La mayoría de sus efectos son producidos por los agonistas inversos del sitio de las benzodiazepinas, si se pueden revertir, como es el flumazenil, que es el antagonista de las benzodiazepinas. No causan una verdadera anestesia general, no causan hiperalgesia, ¿verdad? Y algunas inducen un poco de hipotonía muscular. Y aquí vemos que el desmetildiazepam es el núcleo principal de la mayoría de benzodiazepinas, ¿verdad? Y que el clorazepato, que es un metabolito inactivo, tenemos que el clordiazepóxido, todos, ¿verdad? Todas estas sustancias van a originar lo que son las benzodiazepinas, el desmetildiazepam, ¿verdad? Va a dar origen a lo que es el oxazepam, y estas van sufriendo procesos de conjugación, hidroxilación, ¿verdad? Hasta convertirse en las benzodiazepinas que vamos a estudiar. En cuanto al receptor GABA, ustedes lo pueden ahí ver, ¿verdad?
los blancos farmacológicos importantes para las benzodiazepinas y para los barbitúricos, con la diferencia que las benzodiazepinas se van a unir al receptor beta, ¿verdad? Del receptor GABAérgico A, y ¿cómo se llama? Las benzodiazepinas se unen al receptor, a este receptor. En cambio, los barbitúricos se van a unir al receptor beta. Su estructura es un pentámero. En el caso estamos hablando del receptor GABA, que es esto moradito con celestito, ¿verdad? Su estructura es un pentámero de 5 subunidades y se ensamblan alrededor de un poro central específico de unión. Cada unidad está formada por un amino terminal extracelular grande con 4 segmentos transmembranales desde el segmento 1 al M4, ¿verdad? Y un carboxilo terminal corto. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, lo que son el canal abierto, ¿verdad? Que en el caso de las benzodiazepinas, este canal se abre para que ingrese, ¿verdad?, el ion cloro al interior, y este ion cloro actúa provocando una negatividad en el citoplasma de la neurona y provocando una acción básicamente inhibitoria en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y a eso se deben las propiedades ansiolíticas, hipnóticas que tienen las benzodiazepinas. Aquí nuevamente podemos ver nosotros lo que es el receptor GABA con sus 4 subunidades. En el caso de la benzodiazepina se van a unir básicamente al receptor, este receptor gamma, y no solamente las benzodiazepinas, también es el blanco farmacológico del antagonista de la benzodiazepina, que es el flumazenil, y también de los compuestos Z, que nosotros vamos a estudiar más adelante, que si bien es cierto tienen el mismo comportamiento farmacológico de la benzodiazepina, no son benzodiazepinas. Veamos los barbitúricos a dónde se unen, ¿verdad? Prácticamente se van a unir a los receptores, ¿verdad?, beta, y a los receptores alfa, ¿verdad?, a nivel de lo que es ya introducido, ¿verdad?, lo que es el receptor GABAérgico. Aquí tenemos estructura química de las benzodiazepinas, en donde vamos a mencionar el diazepam, el clordiazepóxido, que ya no se utiliza, más que todo se utiliza como ansiolítico en las personas que padecen de síndrome de colon irritable. Tenemos el flurazepam, ¿verdad? Es el dismetildiazepam, que es el núcleo principal de la benzodiazepina, el oxazepam, el lorazepam, que lo utilizamos mucho en lo que es los hospitales, ¿verdad?, para tratar el insomnio, para tratar la ansiedad. Tenemos también el nitrazepam, ¿verdad?, el triazolán y el alprazolam, que el alprazolam es de las benzodiazepinas de acción corta, que se utilizan mucho como hipnóticos por tener una acción corta, no da mucha resaca. El siguiente día el paciente no amanece con sueño. ¿Qué provocan efectos sistémicos las benzodiazepinas, verdad? En el sistema respiratorio, dosis muy altas de benzodiazepina pueden causar una parada respiratoria y también una disminución del impulso hipóxico. Acuérdense que cuando nosotros estamos frente a una hipoxia, pues el sistema nervioso central reacciona, ¿verdad? Entonces, en el sistema cardiovascular, ¿verdad?, las dosis preanestésicas disminuyen un poquito la presión arterial en el paciente que va con estrés a una cirugía. Y en el tracto gastrointestinal, las benzodiazepinas van a disminuir la secreción gástrica, así como también en el sistema respiratorio pueden causar apnea, ¿verdad?, sobre todo en los pacientes que están muy anestesiados con mucha dosis, y también en los pacientes EPOC les puede dar problemas. De hecho, ellos ya tienen problemas pulmonares, y una benzodiazepina en dosis muy altas puede provocarle más problemas respiratorios. En el caso del midazolam, este disminuye la resistencia vascular periférica y puede causar hipotensión en el sistema cardiovascular. El diazepam disminuye el trabajo del ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco, aumenta el flujo coronario y tiene unos efectos inotrópicos negativos, es decir, disminuye un poco la fuerza de contracción. Efectos secundarios de las benzodiazepinas, ¿verdad? En concentraciones máximas en el plasma puede ser muy hipnótico y puede causar mareos, lasitud, incoordinación motora, daño en las funciones mentales motoras, confusión, amnesia,
anterógrafo. Puede ocurrir también somnolencia diurna, es decir, que el paciente ande con resaca al siguiente día. Puede haber un poco de debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, vértigos, náuseas, vómitos. Puede haber epigastralgias, ¿verdad? Y también diarrea. En el caso de la amnesia, puede haber amnesia, que se le olvidan las cosas, euforia, agitación, puede dar alucinaciones, sonambulismo, hablar durante el sueño o comportamiento hipomaníaco. Entonces, no todas las personas presentan todo esto, ¿verdad? Hay algunas que sí, verdaderamente les mejora en la ansiedad y a otras les mejora mucho el insomnio sin presentar tantos efectos adversos. Tenemos los agonistas de los receptores de las benzodiazepinas, aquí a esto se le llama, ¿verdad? Compuesto Z. Agonistas porque comparten, ¿verdad? Iguales características clínicas, ¿verdad? Algunas características farmacocinéticas, pero verdaderamente no son benzodiazepinas. Tienen una eficacia terapéutica por su agonismo en el sitio específico donde es el blanco farmacológico de las benzodiazepinas, que es el receptor GABA-A. Son menos eficaces como anticonvulsivantes o relajantes musculares y generan menos dependencia que las benzodiazepinas. Es un factor importante. No sé si sus abuelitas utilizan el Rivotril, ¿verdad? Y están adictas, no pueden dormir, solo con verlo ya les da sueño. Entonces tenemos 3 compuestos Z que deben de aprendérselos ustedes, el Saleplon, el Zolpidem y la esopiclona. Cada uno de ellos se va a unir al receptor GABA-A. En el caso del Saleplon, se utiliza en el insomnio crónico o transitorio, en las 2 entidades, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos da insomnio porque tenemos un problema, porque tenemos enfermo un pariente y eso es un insomnio transitorio, pasa el problema y nosotros recuperamos el sueño. Pero hay personas, sobre todo los ancianos, que padecen de insomnio crónico. El Zolpidem, ¿verdad? Actúa como hipnosedante, es decir, se puede tratar la ansiedad y también el insomnio. La misma acción de las benzodiazepinas acorta la latencia del sueño y prolonga el tiempo del sueño total, ¿verdad? Se usa en el tratamiento a corto plazo de pacientes con insomnio, lo que hablamos de insomnio por estrés. Tenemos la esopiclona, es un enantiómero S activo de la esopiclona, realiza una función uniéndose al receptor GABA-A. Se usa en el insomnio a largo plazo para el mantenimiento del sueño y disminución de la latencia del sueño, y como efecto adverso puede dar un poco de sabor amargo en la boca. Aquí tenemos los compuestos Z, ¿verdad? El Saleplon, el Zolpidem y la esopiclona. Algunos antihistamínicos tienen acciones sedantes. En Estados Unidos utilizan mucho los antihistamínicos para los pacientes con insomnio. Decirle que los antihistamínicos, ese no es, si bien es cierto que es un efecto adverso de los antihistamínicos, sobre todo la difenhidramina, la clorfeniramina, no sé si a ustedes les han dado para tratarles la gripe, pero pega unas grandes dormidas uno, ¿verdad? Porque como efecto adverso tiene acciones hipnóticas. El problema de los antihistamínicos es que no se pueden utilizar de una forma crónica. Y en Estados Unidos lo dan crónicamente, ¿verdad? Sobre todo a las personas de los países latinoamericanos. Entonces, pero no se puede dar de forma crónica. Dentro de los antihistamínicos tenemos la difenhidramina, ¿verdad? La doxilamina, la hidroxicina y la prometacina. Estos son antihistamínicos de primera generación, porque los de segunda y tercera generación, ya casi, los de segunda generación está la loratadina, ¿verdad? Y también tenemos la cetiricina. Y de tercera generación vamos a tener nosotros la rupatamina. Estos, tanto los de segunda como los de tercera generación, no tienen muchos efectos hipnóticos, ¿verdad? Tenemos también antidepresivos. La depresión, jóvenes, tiene muchas máscaras. La depresión puede tener la máscara del insomnio, puede tener la máscara de la ansiedad, la depresión puede tener fases maníacas, ¿verdad? Que el paciente anda engrandecido, que es el mejor de la tierra, ¿verdad? Que después de él no hay otra persona mejor, que se siente el Superman, ¿verdad? Entonces, detrás de una depresión puede haber insomnio, puede haber ansiedad, puede haber manía, puede haber depresión del sistema nervioso, que no quiere ver a nadie, que no quiere hablar con nadie, que no quiere salir de su cuarto, que le molesta el sol, que le molesta. Entonces, ¿cuáles son los antidepresivos que tienen acciones ansiolíticas? Yo en lo personal utilizo muchos
de antidepresivos porque en la base esos pacientes que vienen se sientan y empiezan a llorar antes de que uno les pregunte qué tienen una depresión enmascarada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los antidepresivos que preferentemente, si es un anciano, yo les dejo sertraline, 50 miligramos al día, ¿verdad? Y se le puede aumentar hasta 100 miligramos. Si es una persona joven, una mujer joven, yo le doy citalopram o escitalopram, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le ven muy buenos efectos para calmar la ansiedad, ¿verdad? Sobre todo cuando van a tener un examen de farmacología. Tenemos también la nefazadona, que esta es cuando tenemos depresiones crónicas, ¿verdad? Se pueden utilizar también los antidepresivos con acciones ansiolíticas. Vamos a tener también el ralmelteón y el tasimelteón. El ralmelteón es un nuevo fármaco hipnótico que se describe, ¿verdad?, específicamente para pacientes que tienen dificultad para conciliar el sueño. Son aquellos pacientes que se van a la cama y empiezan a darse vuelta y empiezan a pensar en lo que no hicieron en el día y en lo que van a hacer mañana y total que no duermen. Tienen un sueño, una iniciación del sueño bien prolongada. Entonces, de tanto estar contando abejitas, ¿verdad? Finalmente les da sueño, pero ya han pasado 2 y 3 horas y ya se les hizo las 12 de la noche y no se han dormido. Entonces, el ramelteón y el tasimelteón sirven para inducir el sueño en los pacientes, ¿verdad? Es un agonista de los receptores de la melatonina, ¿verdad? Ustedes saben que la melatonina es una sustancia que en el cerebro nos hace que nosotros sintamos sueño. Es la que se empieza a liberar, ¿verdad? Naturalmente cuando nosotros empezamos a bostezar. El bostezo básicamente nos dice que nosotros debemos de ir a acostarnos y muchas veces estamos con sueño y no nos acostamos. Entonces, otra cosa importante, ¿verdad? Es que cuando nosotros vamos a dormir apaguemos las luces, apaguemos el celular, apaguemos todo y ustedes van a tener un sueño pleno, un sueño reparador, porque muchas veces nosotros dormimos 12 horas y se levantan como que no han dormido. Y otras veces, no sé si les pasa, pero duermen 2 horas y se levantan lúcidos, como que han dormido 12 horas. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el paciente? ¿Verdad? No puede conciliar adecuadamente el sueño. Entonces, el sueño tiene varias fases, ¿verdad? La fase inicial, muchos tienen alterada la fase inicial. Otros que dicen, es que mire, doctora, yo me duermo temprano, pero me despierto a las 2 de la mañana y yo ya no me puedo dormir. Tampoco eso es correcto, ¿verdad? O hay otros que dicen, yo me acuesto a las 7 de la noche y yo me despierto a las 4 de la mañana y ya después de eso hasta que mejor me levanto porque ya no puedo dormir. Entonces unos tienen insomnio inicial y otros insomnio de mantenimiento. Entonces, el ramelteón y la tasimelteón, ¿verdad?, carecen de efectos directos sobre el receptor GABA, pero actúan sobre el sistema nervioso central, tienen buena absorción oral, extenso metabolismo del primer paso, ¿verdad?, se convierte en un metabolismo activo y cuya vida media es bastante larga. En el caso del ramelteón, se va a metabolizar en el hígado, ¿verdad?, por el sistema CYP1A2 y el CYP2C9 y no deben de usarse en combinación. Los inhibidores de la CYP, como la ciprofloxacina, la fluvastatina, la tacrina, el siluetón, ¿verdad? Y el fluconazol, porque pueden alterar la farmacología del ramelteón. Aquí tenemos nosotros propiedades farmacocinéticas de algunas benzodiazepinas y los nuevos hipnóticos en las personas, ¿verdad? Tenemos el alprazolam, el nombre comercial es Tafil, ¿verdad? Que es de la marca Pfizer, es una de acción corta porque tiene el tiempo máximo es de 1 a 2 horas y rápido se duerme la persona y el tiempo en horas que dura es de 12 a 15 horas, ¿verdad? Y tiene una buena absorción oral rápida. En el caso del clordiazepóxido, vemos que el tiempo máximo es de 2 a 4 horas, dura de 15 a 40 horas y tiene sus metabolitos activos, la biodisponibilidad, ¿verdad? Es errática a partir de una inyección intramuscular. Vamos a ver el diazepam, fíjense bien, el tiempo máximo es de 1 a 2 horas, pero tiene una vida media bastante larga, miren, duran 80 horas, es decir, 1 día y medio, ¿verdad? Tiene biodisponibilidad errática por la vía intramuscular, pero sí se puede dar por la vía oral y por la vía intravenosa, sobre todo como abortivo de las convulsiones. Tenemos la esopiclona, que la vida máxima es de 6 horas. Si usted se toma una esopiclona a las 9 de la noche, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, usted se está despertando, ¿verdad? El flurazepam
1 a 2 horas el tiempo máximo y dura hasta 100 horas. Es de vida larga, ¿verdad? El Lorazepam, que el tiempo máximo de acción es de 1 a 6 horas y el Lorazepam dura de 10 a 20 horas. Y podemos mencionar el Triazolam, ¿verdad? Que empieza a actuar, es el más rápido en actuar y es de acción corta. Solo tiene prácticamente de 2 a 3 horas de inicio rápido y duración bastante corta, ¿verdad? Y tenemos los compuestos Z, como es el Saleplon, rápidamente induce el sueño en menos de 1 hora y el tiempo que tarda, ¿verdad? Depende de la tasa de filtrado glomerular de cada uno de los pacientes y la función hepática, pero en promedio, ¿verdad? De 1 a 2 horas. Y el Solpidem empieza a actuar de 1 a 3 horas y puede durar hasta 3.5 horas. Tenemos otro compuesto que la buspirona alivia la ansiedad sin causar efectos sedantes, ¿verdad? Más que todo en aquellos pacientes que llegan con ansiedad, pero que bien. Entonces la buspirona sería como de elección en estos pacientes, hipnóticos o eufóricos, ¿verdad? Marcados. La buspirona no interactúa de manera directa con los receptores de la GABAérgicos. Es un agonista parcial de los receptores de la serotonina 1A en el cerebro, pero también tienen afinidad por los receptores de la dopamina del cerebro. No generan dependencia, su efecto tarda aproximadamente de 3 a 4 semanas y el uso clínico es en el estado de ansiedad generalizada. En cuanto a la buspirona, tiene buena absorción oral, un metabolismo de primer paso hepático, ¿verdad? El principal metabolito es la piperacina, ¿verdad? Que tiene acciones de bloqueo del receptor alfa-2 adrenérgico y que ingresa al sistema nervioso central en concentraciones muy altas que el fármaco original, con una vida media de eliminación de 2 a 4 horas. ¿Cuáles son los usos clínicos de la benzodiazepina? Esta puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Alivio de la ansiedad, mejoramiento del insomnio, ya sea de inicial o de mantenimiento, sedación, amnesia antes y durante los procedimientos médicos y quirúrgicos, tratamiento de la epilepsia en estados convulsivos, como componente de una anestesia equilibrada, control de los estados de abstinencia alcohólicos, sobre todo cuando hay intoxicación por etanol o suspensión del etanol, pueden utilizarse benzodiazepinas para tranquilizar al paciente, como relajante muscular y también ayuda en el tratamiento, ¿verdad?, de los pacientes psiquiátricos para calmarlos, sobre todo el midazolam. Tenemos el antagonista del receptor de las benzodiazepinas, el flumazenil, se une al sitio de las benzodiazepinas, compite con el sitio y bloquea las acciones del receptor GABA-A, antagoniza la unión y los efectos alostéricos de la benzodiazepina, se administra por vía intravenosa, tiene una buena biodisponibilidad oral, ¿verdad? El 25% y una vida media aproximadamente de 1 hora. Los barbitúricos, quizás con acciones sedantes hipnóticas, vamos a pasarlos porque casi no se utilizan. Aquí tenemos nosotros las benzodiazepinas. Tenemos de las que nosotros más utilizamos en el hospital, el Lorazepam, que nosotros no lo tenemos por vía ni intramuscular ni intravenosa, solo por la vía oral, ¿verdad? Y en el insomnio puede ayudar, ¿verdad?, a mejorar el insomnio, es metabolizado por conjugación, ¿verdad? Y va a tener aproximadamente un tiempo de acción de unas 4 horas. Tenemos el otro que utilizamos mucho, de estos casi no utilizamos, excepto el midazolam, ¿verdad? Que lo utilizamos como preanestésico en la sala de operaciones. Los barbitúricos les decía que los pasamos porque no tienen muchas acciones ni sedantes ni como para hipnóticos, ¿verdad? Efectos sistémicos, bueno, los vamos a tener, sí tiene muchos efectos como anticonvulsivantes, pero para tratar, sí las menciona su libro de texto, pero no le vamos a dar relevancia porque hoy en día no se utiliza con esos efectos, por sus interacciones, por sus efectos secundarios. El envenenamiento, los barbitúricos que también podemos tener, ¿verdad? Tenemos otros agentes terapéuticos que han sido utilizados como el etomidato, es un anestésico intravenoso que se usa en combinación con el fentanilo, carece de actividad depresora pulmonar y vascular, pero tiene efecto inotrópico negativo en el corazón. El clometiazol, vea, propiedades sedantes, relajantes y anticonvulsivantes, y también tenemos el propofol, que se convierte en disopropilfenol altamente lipofílico, usado en la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. Nuevos agentes emergentes, tenemos el suvorexan,
inhibidor de los receptores de la orexina 1 y 2, que disminuye prácticamente el inicio, la latencia del sueño a dosis de 10 miligramos. Dentro de los 30 minutos antes de acostarse, la reacción adversa es la somnolencia diurna, o sea, que da resaca, ¿verdad? La doxepina, un antidepresivo tricíclico, incrementa la calidad del sueño y se usa para el tratamiento del sueño de insomnio de mantenimiento. Tenemos otros compuestos, ¿verdad? Como es la pregabalina, que ya la habíamos visto como anticonvulsivante, pero también, ¿verdad? Es un agente ansiolítico que lo que utiliza, ¿verdad? Su mecanismo de acción son las subunidades alfa y beta del canal de calcio, disminuyendo ligeramente el sueño, ¿vea? La latencia del sueño y aumentando el tiempo del sueño. Aquí tenemos algunas dosis del sedante. De estos quiero que se aprendan, ¿verdad? El alprazolam, que lo utilizamos, su nombre comercial es Tafil, el diazepam, ¿verdad? Que también lo utilizamos para abortar las convulsiones o para tratar algún tipo de ansiedad. Que se aprendan el lorazepam, que nosotros solo lo tenemos únicamente, ¿verdad? Por vía oral. Las tabletas pueden venir de 1 miligramo o de 2 miligramos, ¿verdad? Y es muy efectivo para tratar las ansiedades. Tenemos también acá, ¿verdad? Las benzodiazepinas, cuyo mecanismo de acción ya ustedes lo hemos revisado, y también las vidas medias, ¿verdad? Que tienen que saber cuál es cuál. Este es más que todo para que ustedes revisen, ¿verdad? Y esa era prácticamente la clase que les traía, jóvenes. Hola. Hola. Doctora dijo un nombre comercial. ¿Cuál era? ¿Perdón? Dijo un nombre comercial. ¿Cuál era? Ah, sí, el alprazolam. El alprazolam, el nombre comercial es Tafil, ¿verdad? Y en el caso del clonazepam, que no aparece ahí, pero lo utilizan mucho, ¿verdad? El frasco de clonazepam, el nombre comercial es Rivotril, ¿verdad? Y ese lo utiliza mucho la gente, a veces hasta mercado negro hay del clonazepam, porque más que todo los psiquiatras lo dejan para dormir a los pacientes, ¿verdad? Viene en frascos, las tabletas vienen en frasco de 2 miligramos y también viene en presentación de gotero, ¿verdad? Cada gotero trae 2 miligramos también y ayuda, ¿verdad?, a mejorar el sueño. Pero el problema de las benzodiazepinas como hipnóticos es que da mucho, ¿cómo se llama? Mucha dependencia, tanto física como psicológica en los pacientes. Otro que también se usa es el lorazepam, ¿verdad? Hay marcas como lorazepam MK, hay presentaciones de 1 miligramo y de 2 miligramos. Y el otro es el diazepam, que lo estamos utilizando mucho en los hospitales, ¿verdad? Cuando el paciente llega convulsionando y nosotros lo podemos utilizar como para pararla, como un abortivo de las convulsiones. Entonces, el diazepam, ¿verdad? El diazepam tiene una vida media bastante larga y es utilizado como un abortivo de las convulsiones. Menos se usa por la vida de acción muy larga y que da mucho sueño, ¿verdad? Como hipnótico. Y tenemos los compuestos Z, ¿verdad? En donde está el saleplón, la esopiclona y el sol, que espéreme, ¿cuál es el que se llama? Nombre comercial es Solpiden, creo que es bueno, uno de ellos, pero los otros dos creería yo que hay, yo nunca los he usado. El que he usado de los compuestos Z es el Solpiden, es el nombre comercial. Es bastante cariñoso, ¿verdad? Bueno, porque no provoca tanta adicción como provoca las benzodiazepinas como tal. Y tienen el mecanismo de acción, ¿verdad? Diferente a las benzodiazepinas, pero el efecto es igual, ¿verdad? No es una benzodiazepina, se le llaman compuestos Z. Esopiclona, saleplón y ¿cuál era el otro? El Solpiden, ¿verdad? El Solpiden. Entonces son los 3 compuestos Z, ¿verdad? Apréndanse más que todo esos que les he mencionado. No sé si tienen más preguntas. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, quiero darles alguna información. El día jueves, el grupo 01
va a tener el examen de 11 a 12 y el grupo 02 lo va a tener de 10 a 11. El examen lo vamos a hacer en el auditorium 3 y en el auditorium 2. Ya conseguí las aulas. Entonces, los primeros 75 del grupo 2 van a estar en el auditorium 1 y los restantes van a estar en el auditorium 2, ¿verdad? Vamos a estar 4 personas ahí cuidándolos y a las 11 traten de estar temprano. Nosotros vamos a tratar de tener el examen ya listo, faltando unos 10 minutos para que empecemos cabal de 10 a 11, puedan terminar su examen y luego el otro grupo, ¿verdad? De 11 a 12. Igual, ¿verdad? Lleven, por favor, los listados para pasar lista, para pasar y ir eliminando los jóvenes que ya no llegan o que han decidido retirar la materia, ¿verdad? Lleven los representantes y cualquier inconveniente o algo, pues ahí vamos a estar siempre en comunicación, ¿verdad? Así es que les deseo que tengan un feliz día. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, muchas gracias, jóvenes. Dios los bendiga. Bendiciones, doctora. Muchas